Se dice que la iglesia fue fundada en el año 33 de nuestra era de Cristo. También sabemos que la etimología de la palabra iglesia significa asamblea. Y esta asamblea para los griegos era donde acudían todos los desocupados, se reunían para negociar asuntos públicos. Y es interesante, cuando Jesús le dice a Pedro en Mateo 16:13, donde le expresa o pregunta, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y ellos le dicen, uno que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros que eres Jeremías. Y lo más importante es que les dice, ¿ustedes quiénes dicen que soy? Y encontramos la frase de Pedro donde dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es por eso que la expresión sobre esta roca edificaré mi iglesia significa, cada que se reúnan, se van a reunir a hablar de esa palabra que jamás va a morir en ningún lado. Cristo es el Hijo del Dios vivo. Pablo va a darnos más clara la definición y la práctica de la palabra iglesia, porque en sus reuniones, en sus asambleas, siempre quería demostrar que Jesús era el Hijo de Dios y el plan de salvación. Es así que cuando se reúnen a cosas diferentes, como sucedió en la primera epístola a los Corintios, cuando él escribe a los Corintios, les dice allí por el capítulo 11, los exhorta a recordar el propósito de su reunión. Dice, pues en primer lugar, oigo que cuando se reúnen como iglesia hay divisiones entre ustedes. Les recuerda que lo necesario es reunirse en torno a los temas de Cristo. Vamos a recordar también que el término católico no se conocía en los primeros años del cristianismo. Cada iglesia tenía el nombre de la ciudad donde se establecía. Vamos a encontrar la iglesia a los Gálatas, a los Efesios, a los Tesalonicenses. Vamos a encontrar la iglesia a los Romanos, a los Corintios. La carta del Apocalipsis nos dice que existían otras 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, y así sucesivamente. Entonces, vale la pena aclarar que es San Ignacio quien escribe en el año 115 esto. ¿Dónde está la iglesia de Jesucristo? Esa es la iglesia católica. O más exactamente, donde está Jesucristo, allí está la iglesia católica. O sea que todos los que se reúnen en nombre de Cristo eran iglesia católica, dando a entender que era el término universal. Entonces, apostólica porque sigue la herencia, la sucesión, las enseñanzas que los apóstoles nos dan acerca de Jesucristo. Romana porque se establece el obispo principal allí en Roma, va a tener una gran influencia sobre los demás obispos, gracias al apoyo del Imperio Romano, y a la expansión les va a permitir expandirse por muchos otros sitios. Entonces, a partir de ese momento y esa unidad al imperio es lo que le va a facilitar ser reconocida en muchos rincones de la tierra. Ahí la iglesia desde Roma empieza a luchar contra las diferentes corrientes que llamaría herejías, que querían imponer dogmas diferentes. No obstante, con el tiempo y por la pasión de los hombres se van a presentar muchas divisiones, muchas separaciones, sin que esto diga que han perdido legitimidad, historicidad, sucesión apostólica. Vamos a encontrar los casos más representativos. La iglesia ortodoxa, la iglesia oriental, que se separa de la sede de Roma en el año 1076. Posteriormente la iglesia anglicana se separa en el año 1532. Son los 2 cismas más importantes que se registran en la historia. Y de la misma manera se van a presentar divisiones pequeñas, comunidades pequeñas con el propósito de no seguir en las diferencias teológicas y administrativas con la sede romana, teniendo en común muchos de los dogmas de fe, las tradiciones, los sacramentos y por supuesto la sucesión apostólica. Allí vamos a encontrar la sucesión de Utrecht, ese nombre tomado de la región de los Países Bajos, donde también vamos a encontrar otro evento interesante que es la guerra que se vive con España por separarse, conflictos bélicos que nunca van a faltar. La sucesión de Utrecht surge entonces de la misma cristiandad de la antigüedad y no va a
separarse sino solamente por la infalibilidad papal, de acuerdo al Concilio Vaticano en 1869 y 70. Se independiza y comienza el movimiento católico antiguo, conservando la tradición histórica de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos entonces a lo que es hoy en día la confesión religiosa Jesucristo Sumo Sacerdote, el Patriarcado Universal Sui Iuris, que quiere decir que es de derecho propio, de la sucesión de Utrecht. Es la iglesia particular de la antigua Iglesia Católica Romana y desciende de la Iglesia Católica Romana a través de la auténtica sede histórica de Utrecht, allí en los Países Bajos. Mantiene la fe católica como siempre había creído la Iglesia Católica Romana. Entonces, viejo católico romano es el término utilizado para diferenciar esta iglesia de otras iglesias católicas viejas. ¿En qué se cree? Bueno, se cree en lo siguiente: Jesús como Cristo y Salvador personal, se cree en la Santísima Trinidad, se cree en los 10 mandamientos, se cree en los 3 credos históricos, Nicea, Apostólico y Atanasia. Cree en la inerrancia y la inspiración de las Sagradas Escrituras, se cree en el pan y el vino, se convierte en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, se cree en la enseñanza bíblica de Jesús, en el primado de Pedro como su sucesor, igualdad de iguales, y se cree en las enseñanzas y la Asunción de María y la Inmaculada Concepción. Se cree en los 7 sacramentos de la Iglesia: bautismo, confirmación, Sagrada Eucaristía, unción y oración por los enfermos, confesión y reconciliación, matrimonio. Vamos a encontrar las órdenes santas también. También se cree todas las órdenes sagradas: obispos, sacerdotes, diáconos. Son llamadas reservadas para los hombres. No se ordenan mujeres, no se ordenan gays, no se ordenan lesbianas, pero se les respeta como la persona humana que son, nuestro coigual, y tenemos grandes roles y responsabilidades en la Iglesia. Respetamos y apreciamos la sabiduría y la guía de las doctrinas de los concilios ecuménicos de la Iglesia primitiva. Respetamos y apreciamos la sabiduría y guía de los padres de la Iglesia. Creemos que el celibato de los que están en el orden sagrado es una disciplina y una decisión personal. Es un don especial en la Iglesia. Creemos y tenemos la sucesión apostólica. Creemos que la Iglesia es católica, única y apostólica. Creemos que la Sagrada Comunión está abierta a todos los creyentes cristianos. Creemos en la santidad del matrimonio. Creemos que el matrimonio es un sacramento entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, no realizamos ni bendecimos los matrimonios del mismo sexo. Creemos, cuidamos y respetamos por la vida humana. No permitimos ni nos cordamos en la práctica del aborto, la eutanasia, como una forma de quitar la vida. Creemos en la dirección responsable de nuestro planeta, el cuidado de la ecología, los recursos naturales. Creemos, defendemos y respetamos nuestra forma de gobierno de país respectiva, con la debida diligencia, y nos centramos en la moral y el alimento espiritual de los fieles cristianos para la salvación de las almas. Entonces, recordemos que la palabra católica significa universal. Además de la tradición latina o romana, hay 7 tradiciones eclesiales no latinas, no romanas: la armenia, la bizantina, la copta, la etíope, la de Sirac, la siríaca occidental y la maronita. Cada una de esas iglesias con tradiciones no latinas es tan católica como la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica entonces está conformada por 24 iglesias sui iuris, incluyendo la Iglesia Latina, y 23 iglesias católicas orientales. Nos vamos a encontrar en nuestra historicidad a San Willibrord, apóstol de los Países Bajos. Él fue consagrado al episcopado por el Papa Sergio I en el año 696 en Roma, y la ciudad de Utrecht fue elevada a la dignidad de una diócesis. A su regreso a Holanda, él establece la sede de Utrecht y concede a la sede de Utrecht el derecho de elegir sucesores de la sede en tiempos de vacante. Así, la sede de Utrecht poseía el derecho perpetuo de elegir sus propios obispos. Este privilegio fue afirmado por el Cuarto Concilio de Letrán en 1215 y en 1517 en su decreto Debitum Pastoralis. El Papa León X concedió la sede de Utrecht autonomía, el derecho de sentencia de sus propios asuntos que los tribunales de Roma no pueden interferir. La Iglesia de Utrecht proporcionó un digno ocupante a la sede papal en 1552 en la persona del Papa Adriano V. Nos vamos a encontrar entonces que la Iglesia
Católica Antigua Romana sí tiene un linaje apostólico válido. Tiene una línea válida de sucesión apostólica a través de la antigua sede de Utrecht en Holanda. Holanda, al igual que las iglesias católicas y ortodoxas orientales, la Iglesia Católica Romana Vieja es una iglesia verdaderamente particular y permanece unida a la Iglesia Católica Romana mediante los lazos más estrechos de la sucesión apostólica y la Eucaristía válida según la declaración del Papa Juan Pablo II en Dominus Jesus, capítulo 5, en el número 17 del año 2000.